Dicen que ver para creer, pero ¿qué pasa cuando lo que ves no tiene explicación? Cuando la lógica desaparece y lo único que te queda es el miedo. Hoy escucharás testimonios de personas reales. Personas que no buscaban el terror, pero lo encontraron. O mejor dicho, el terror los encontró a ellos. Ellos sobrevivieron. Pero nunca volvieron a ser los mismos. Comencemos. Me llamo Sofía, tengo 29 años, y juro por mi vida que esto que contaré es real. Tenía 18 cuando me fui a vivir a casa de mi abuela, en un pueblo olvidado entre las montañas. La casa era enorme, antigua, y desde que era niña me parecía mágica. Pero al llegar a vivir allí, todo cambió. La primera noche no dormí bien. Escuchaba pasos en el piso de arriba, pero yo era la única que vivía ahí. Pensé que quizás eran los sonidos normales de una casa vieja, hasta que una madrugada escuché que alguien susurraba mi nombre desde el pasillo. No grité. Me quedé paralizada. Solo escuchaba: Sofía, Sofía, ven. La voz era la de una mujer, pero mi abuela había muerto hacía 6 meses. Lo ignoré. Me aferré a la idea de que era mi imaginación. Hasta que una tarde, al llegar de la universidad, encontré todas las sillas del comedor amontonadas en el centro del salón, como si alguien hubiera hecho un ritual. No había señales de que alguien hubiera entrado. Pero lo peor fue una noche, a las 3:17 de la madrugada, cuando desperté con un golpe seco. Al abrir los ojos, vi a una mujer parada en la esquina de mi habitación. No tenía rostro. Era como si su piel se derritiera. Quise gritar, pero no pude. Estaba paralizada. Ella levantó su brazo y me señaló. Y luego, desapareció. Al día siguiente, me fui de esa casa. Nunca regresé. Y nunca más volví a dormir con la puerta cerrada. Yo me llamo Ricardo. Soy bombero desde hace 15 años, y he visto cosas horribles. Pero nada se compara a lo que viví en el año 2012. Nos llamaron para atender un incendio en una casa en ruinas, en las afueras de la ciudad. No debía haber nadie dentro. Pero mientras apagábamos el fuego, escuché un grito. Un grito de niño. Entré sin pensarlo. Era un segundo piso, el humo era denso, no se veía nada. Pero lo escuchaba: ayúdame. Llegué a una habitación llena de cenizas, y ahí lo vi. Un niño, no mayor de 7 años, de pie entre los restos. Estaba ileso. Su ropa antigua, como de los años 40. Me miró con una tristeza indescriptible. Lo tomé del brazo para sacarlo, pero mi mano pasó a través de él. Se desvaneció frente a mí. Lo peor vino después. Cuando investigamos la historia de la casa, descubrimos que un niño había muerto allí. En 1947. El mismo que vi. Con la misma ropa. Desde entonces, a veces lo sueño. Siempre está en la misma habitación, pidiéndome ayuda. Y yo, sigo sin poder dársela. Soy Camila. Esto me pasó hace apenas 2 años. Renté un Airbnb en Guanajuato con unas amigas para pasar el fin de semana. La casa era hermosa. Colores coloniales, muebles antiguos, un aire misterioso que nos fascinó. La primera noche, después de reírnos y beber vino, comenzamos a escuchar golpes en las paredes. Nos burlamos. Dijimos: seguro es parte del encanto. Pero los golpes no pararon. A las 2 de la mañana, la electricidad se cortó. Todo quedó oscuro. Y entonces, en el silencio más profundo, escuchamos a alguien llorar en el piso de abajo. Era un llanto de mujer. Al principio pensamos que era una vecina. Pero al asomarnos por las ventanas, vimos que no había casas cerca. Y lo más aterrador, el llanto venía del interior de la casa. Bajamos con linternas. Seguíamos el sonido. El llanto se volvía más desgarrador con cada paso. Llegamos al sótano. Estaba cerrado con cadenas. Pero el llanto venía de ahí. Cuando decidimos irnos, ya no se trataba de un simple susto. Al recoger nuestras cosas, en el espejo del baño encontramos una frase escrita con lo que parecía ser sangre. No se vayan. No quiero estar sola. Ninguna de nosotras pudo dormir durante semanas. Y cuando intentamos reportar lo sucedido, el perfil del Airbnb había desaparecido. Soy Omar, tengo 43 años. Yo era escéptico. Me burlaba de todo lo paranormal. Hasta que me tocó vivirlo. Fue en la carretera rumbo a Oaxaca. Volvía solo de un viaje de trabajo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando vi a una mujer parada al borde de la carretera. Vestía de blanco. Estaba descalza. Frené de golpe. Me bajé para ayudarla,
pensando que había tenido un accidente. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Solo me miraba, fijamente, sin parpadear. Y luego, sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Era como si se le desfigurara la cara. Me dio un escalofrío. Subí al coche y arranqué. La dejé atrás. Pero al mirar por el espejo retrovisor, estaba en el asiento trasero. Me salí del camino, choqué contra un árbol. Cuando recuperé el conocimiento, estaba solo. Pero en la ventana del coche, escrita con una uña, había una palabra. Gracias. Desde ese día, algo cambió en mí. Hay noches en las que despierto con el sonido de una mujer susurrando. Y a veces, creo que sigue viajando conmigo. Mi nombre es Elena. Soy enfermera en una clínica psiquiátrica. Nunca he tenido miedo de los pacientes. Hasta que conocí a uno en particular. Era un hombre mayor. Decía cosas sin sentido, o eso creíamos. Hablaba de sombras que lo perseguían, decía que los ojos detrás del espejo lo vigilaban. Lo medicamos. Pero cada noche gritaba. Hasta que una madrugada, me pidió que lo acompañara al baño. Le dije que sí, para tranquilizarlo. Mientras caminábamos por el pasillo, me tomó de la mano y dijo: «Ya vienen por ti, como vinieron por mí». Reí nerviosa. Pensé que era parte de su delirio. Pero al llegar al baño, el espejo comenzó a empañarse. Y en él se formó una figura. Una silueta negra, alta, sin rostro. Parpadeé. Desapareció. A la mañana siguiente, el paciente apareció muerto en su cama. Nadie sabe cómo. Pero en el espejo de su habitación, había una huella. Una huella que nadie pudo borrar. Soy Nicolás. Esto que contaré no me enorgullece. Hace unos años, con unos amigos hicimos una broma. Invocamos al espíritu de una niña con una ouija. Era una historia local. Decían que en ese terreno, donde ahora hay un parque, una niña había muerto atropellada. Nos burlamos. No creíamos en eso. Pero algo respondió. La tabla se movió sola. Preguntamos su nombre. Respondió: Ana. Le preguntamos si quería algo. Respondió: mi osito. Uno de mis amigos dijo: bueno, ven a buscarlo. La temperatura bajó. El tablero se partió en dos. Y algo lo empujó al suelo. Salimos corriendo. Al día siguiente, ese amigo fue hallado inconsciente en su casa. Había escrito en las paredes, con su propia sangre. Lo encontré. Pero no era un juego. Hasta hoy, sigue en tratamiento. Y yo, no he vuelto a tocar una ouija en mi vida. Yo soy Laura. Tenía 10 años cuando me llevaron a conocer a mi bisabuela. Vivía en una casona antigua, en un pueblo del sur. Era una mujer extraña. Siempre decía que veía a los que cruzaron. La primera noche, me dio una muñeca de porcelana. Ella te cuidará, dijo. Esa noche, soñé que la muñeca caminaba por la casa. Al despertar, estaba al pie de mi cama, mirándome. Pensé que era mi imaginación. Hasta que al día siguiente, la vi moverse. No fue un movimiento accidental. Giró la cabeza hacia mí. Me sonrió. Grité. Mi madre me dijo que eran pesadillas. Pero cada noche, la muñeca aparecía en un lugar diferente. Una madrugada, la encontré sentada frente a la puerta, con un cuchillo de cocina en su regazo. La rompimos. La enterramos. Pero una semana después, regresó. Entera. Limpia. Con su sonrisa intacta. Todavía la tengo guardada. Porque cada vez que intento deshacerme de ella, algo malo pasa. Estos son solo algunos de los testimonios. Historias de personas comunes. Como tú. Como yo. Historias que nos recuerdan que el mundo no es tan simple como creemos. Que hay cosas que no se ven, pero se sienten. Cosas que no se pueden explicar, pero sí, sobrevivir. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que estás solo mientras ves esto? Tal vez. Alguien está justo detrás de ti, ahora mismo. Soy David. Trabajo como vigilante nocturno en un museo. Es un lugar lleno de historia, y también de cosas que deberían quedarse enterradas. Todo comenzó una noche, cuando revisaba las cámaras de seguridad. En la sala de arqueología, una figura se movía entre las vitrinas. Pensé que era un ladrón. Corrí hacia allá. Pero al llegar, no había nadie. Lo extraño es que una de las vitrinas estaba abierta. La que contenía un cráneo prehispánico. Un objeto maldito, según algunos trabajadores antiguos.
Esa misma noche, comencé a escuchar cantos. Como rituales. En un idioma que no comprendía. A veces, el aire olía a humo. Y en los pasillos vacíos, aparecían marcas en el suelo, como si hubieran arrastrado algo. O alguien. Una madrugada, al apagar las luces, vi una sombra reflejada en la pared. Tenía cuernos. Y ojos que brillaban en rojo. Me desmayé. Desperté en la oficina. Y en mi brazo, tenía una quemadura en forma de símbolo. Parecía un glifo antiguo. Desde entonces, renuncié. Pero el símbolo nunca desapareció. Y a veces, en mis sueños, sigo oyendo los cánticos. Mi nombre es Rosario. Soy madre. Y esto que viví, me sigue persiguiendo cada vez que veo a mi hija dormir. Todo comenzó cuando nos mudamos a una casa en las afueras. Una casa tranquila, con jardín, perfecta para comenzar de nuevo. Mi hija, Valentina, comenzó a hablar sola. Al principio pensé que era normal. Es su amigo imaginario, decían todos. Hasta que una noche me dijo: mamá, la señora del closet dice que tú no me amas. Me helé. Le pregunté quién era esa señora. Me la describió como una mujer con el rostro quemado, que solo salía de noche. Pensé en llevarla al psicólogo. Pero una madrugada, al entrar a su cuarto, vi algo. El closet estaba entreabierto. Y desde dentro, salía una mano. Una mano negra. De dedos largos. Grité. Corrí hacia Valentina. Pero ella dormía, con una sonrisa. Desde ese día dormía conmigo. Pero cada mañana, en la pared de su cuarto, aparecía un mensaje. Devuélvemela. Nos fuimos de esa casa. Pero a veces, mi hija despierta llorando, diciendo: la señora me llama desde el espejo. Quiere que vuelva con ella. Me llamo Esteban. Era guía turístico en una antigua mina abandonada. Uno de esos sitios que ahora usan para hacer tours de terror. Nunca creí que fuera real. Hasta ese día. Éramos 5 en el grupo. Todo iba bien, hasta que una señora del grupo se detuvo y dijo: aquí hay alguien más. Yo reí, y le dije: sí, los fantasmas de la mina. Pero ella me miró seria. Y señaló al fondo del túnel. Donde una figura se arrastraba. Era un hombre. Sin ojos. Cubierto de tierra. Pensamos que era parte del show. Hasta que desapareció, atravesando una pared. Uno del grupo comenzó a convulsionar. Decía que lo habían tocado. Que alguien le hablaba al oído. Cuando salimos, estaba en estado de shock. Jamás volvió a hablar. Después me enteré de que esa mina tenía una historia oscura. Un grupo de trabajadores quedó atrapado tras un derrumbe. Nunca los sacaron. Y desde entonces, a veces se escucha que golpean las paredes, como pidiendo ayuda. Soy Martina. Y esto que contaré me cambió la vida. Hace 4 años, hice un retiro espiritual en una cabaña remota. Buscaba paz. Pero encontré todo lo contrario. La guía del retiro nos hizo hacer una meditación profunda, para abrir la mente. Durante la sesión, algo extraño sucedió. Sentí que mi cuerpo flotaba. Y vi una sombra encima de mí. No podía moverme. Ni respirar. Al abrir los ojos, no estaba en la cabaña. Estaba en un bosque. Oscuro. Y frente a mí, un círculo de figuras encapuchadas. No hablaban. Solo miraban. Hasta que una levantó una mano, y todos gritaron. Un grito animal. Desperté gritando. La guía me dijo que era parte del proceso. Pero yo sabía que no. Desde entonces, tengo visiones. Cierro los ojos, y estoy allí de nuevo. En ese círculo. Y cada vez, una de las figuras se acerca más. Me llamo Samuel. Y trabajaba en una funeraria. Nada me sorprendía. Hasta que un día llegó el cuerpo de un hombre, con símbolos extraños tatuados en todo el cuerpo. Parecían runas. O sellos. El informe decía que murió en circunstancias no esclarecidas. Pero su expresión era de terror absoluto. Mientras lo preparaba, noté que sus ojos estaban abiertos. Intenté cerrarlos varias veces, pero se volvían a abrir. Pensé que era espasmo post-mortem. Hasta que escuché que alguien me hablaba, desde dentro del cajón. Una voz profunda. No humana. Decía: no lo toques. No lo liberes. Llamé a mi jefe. Pero al regresar, el cuerpo había desaparecido. Y el cajón estaba cerrado desde dentro. Lo peor fue que esa noche, soñé con ese hombre. Y me decía: ahora yo estoy fuera,
y tú ocupas mi lugar. Desde entonces, siento que no soy el mismo. A veces, hablo en sueños en idiomas que no conozco. Y hay días en que no recuerdo quién soy. Estas historias no son cuentos. Son vivencias. Huellas imborrables de lo inexplicable. De lo que acecha en la oscuridad. De lo que el ojo humano no puede entender, pero el alma sí puede sentir. Y ahora te pregunto, ¿estás realmente seguro de que nunca te ha pasado nada extraño? ¿Nunca viste algo desde el rabillo del ojo que desapareció al voltear? ¿Nunca sentiste que alguien te observaba, aunque estabas solo? Tal vez no has tenido un encuentro aún. Pero si estás viendo esto, es porque algo en ti ya lo sabe. Porque lo paranormal no siempre golpea la puerta. A veces, ya vive contigo. Y cuando menos lo esperes, te va a mirar directamente a los ojos. Como lo hizo con ellos. Como lo hará contigo.